¿Qué ha pasado en ciertos de los casos? ¿Cuál ha sido el problema que han tenido? Materia de tránsito es una materia sumamente especial que muchas veces la piensan que es artesanal, que es muy sucinta, pero no lo es. Entonces, en este aspecto, coméntenme ustedes, ¿qué han podido apreciar? ¿Qué han podido identificar en los tribunales cuando ustedes han tenido que litigar? Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Me escucha? Muy buenas noches, sí, por favor. Bueno, en mi caso he tenido inconvenientes en cuanto, como lo comenté ayer, que en muchas de las ocasiones ni siquiera llegamos a litigar porque los jueces no dan paso a las impugnaciones por esto de la boleta de situación. Y por otro lado, en mi caso, en ninguna de las impugnaciones de las audiencias que he pasado se han presentado la parte que emite la sanción. En este contexto, entonces, claro, de lo que yo puedo verificar en este aspecto, en este caso, de lo que yo puedo verificar, como les decía, es, tienen problemas porque muchas veces el juzgador, en este caso, crea instituciones jurídicas que no existen a materia de tránsito, como el tema del archivo, como el tema de la inadmisión. En este caso, nosotros siempre tenemos que basarnos o versar nuestra defensa en cuanto y en tanto a las dos sentencias que les había puesto en la plataforma. Ya las voy a compartir, les pido mil disculpas hoy no hacerlo porque estoy en otra computadora que no la tengo aquí. Todo el material de apoyo lo voy a entregar a la empresa para que ustedes en su repositorio lo tengan porque el conocimiento es para compartirlo en este aspecto, no es que es un secreto, pero lo que sí me gustaría es que siempre cuando ustedes lean las sentencias de la Corte Constitucional, en este caso bastante particular, ustedes saquen los extractos de los articulados. Uno, 2, 3, 4, la parte más importante. Por ejemplo, en la sentencia 1945, si no me equivoco, los más importantes son los párrafos del 18 al 22 o del 18 al 25. ¿Por qué? Porque nos habla ahí sobre el tema de la vulneración al no permitir el juzgador de realizar la impugnación por el tema de una supuesta extemporaneidad. En este caso, otro de los puntos que creo en este caso particular es que pueden haber identificado en las audiencias de impugnación de contravenciones de tránsito el tema de que la forma de litigar, bueno, mejor dicho, perdón, la forma de valorar la prueba por parte del juzgador. Ese es un punto que también lo voy a topar. En este caso, ¿alguien más, alguna otra problemática que haya tenido para en este aspecto yo poder absolver sus consultas y sus dudas, por favor? Buenas noches, doctor, si me da la palabra. Por favor, muy buenas noches, con gusto. Buenas noches, doctor. Bueno, yo más me he dedicado al derecho administrativo, pero tuve la oportunidad de impugnar dos infracciones de tránsito por el tema de radar. Eh, o sea, me llamó la atención que en realidad los jueces no tienen como un procedimiento definido, porque las dos citaciones eran o sea, se presentó la impugnación por falta de notificación. Entonces, en la una le recayó sobre una jueza, ella dispuso una providencia que la CTE remita la información, como la CTE le dio el término de 5 días, la CTE no remitió la información, la jueza en acto resolutivo dispuso ya la prescripción de la acción penal. En cambio, en la otra infracción, en la otra impugnación, perdón, el juez convocó audiencia y bueno, todavía la audiencia todavía no se ha dado. Eh, Se solicitó en la impugnación una serie de información, como por ejemplo el certificado de homologación, el certificado de calibración, que se certifique si es que el señor, el presunto infractor, señaló ese correo porque la CTE presenta supuestamente en el notificado un correo, de lo cual mi cliente dice que no es de él. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que como que no existe un criterio definido por parte de los jugadores cómo actuar, porque en este caso, en el segundo caso que le comento, el juez también le dio 5 días a la CTE y la CTE no presentó
y han pasado 2 meses y recién ha presentado la información. Entonces, como que no, unos jueces actúan de una manera y otros de otra. Entonces, eso es lo que yo, mi poca experiencia en este tema de tránsito podría manifestar, este estimado doctor. Perfecto. En este caso particular, efectivamente, se puede establecer este tipo de cosas. ¿Cuál es el tema? La sentencia 1945 que les había remitido, en este caso el número, nos data de que la naturaleza de la audiencia de procedimiento expedito es una audiencia sumaria. ¿Qué quiere decir? Una audiencia sumamente rápida, pero ¿con qué finalidad? Con que el presunto contraventor ejerza su derecho a la defensa. No es un tema procesal donde perdón, se tiene o se presupone en este aspecto, o se presupuesta, mejor dicho, de que se dé una continuidad excesiva o se haga sumamente grande esta audiencia, por ejemplo, que presente después de 5 días pruebas, que después darle alargues. No, la finalidad de esta audiencia como tal, como nos dicen los jueces de la Corte Constitucional, efectivamente no es más que en una sola audiencia el procesado en este aspecto, el presunto contraventor que está siendo sometido al poder jurisdiccional del Estado en este aspecto, en el juzgamiento, únicamente se defienda y por principio dispositivo, en una sola audiencia, una, no dice dos, no dice tres, no dice con una suspensión, no, en una sola audiencia se practiquen las pruebas. Como también se dijo en esta sentencia, el agente civil, el policía o el vigilante no son sujetos procesales y al no ser sujetos procesales, en este aspecto, ellos no van a poder o no en este aspecto deben ser sujeto de qué? De espera de evacuación probatoria. Si ellos vienen a la audiencia es porque la autoridad competente los mandó a llamar producto de su procedimiento. Pero si ellos no vienen en este caso particular, inmediatamente el juez, al no tener una prueba básica, basta, únicamente existiría una insuficiencia probatoria. Lo malo es que efectivamente en algunos cantones, en algunas partes, en algunas ciudades, en lo menos cuando hay un juez multicompetente que hace civil, penal, laboral, tránsito, niñez, entre otros, ahí empieza a mutar esta parte de materia de tránsito. ¿Por qué? Porque por la forma de competencia del juzgador, la multicompetencia, trae a colación erróneamente procedimientos que nada tienen que ver a materia de tránsito. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, habla sobre el procedimiento expedito para contravenciones y nos dice básicamente cómo debe realizarse, cómo debe sustentarse y en esto. Aquí tenemos otro problema que yo personalmente he identificado. Ustedes pueden establecer de que muchas veces el juzgador les dice que ustedes tienen que evacuar, no, que tienen que, en este caso, anunciar la prueba 3 días antes, cuando la respuesta es no. ¿Por qué? La contravención penal, igual que la contravención de violencia de género, tienen una característica, que hay una víctima y que hay un sospechoso procesal. En la de tránsito, cuando usted impugna una boleta de citación por velocidad, ¿tenemos una víctima singularizada? La respuesta es no. Por eso les decía que en materia de tránsito contravencional son infracciones de peligro abstracto. Es decir, toda la sociedad, todas las personas que hacemos uso de la red vial del territorio ecuatoriano son las personas que pueden sentirse o ostentar la calidad de víctima porque se nos está poniendo en peligro nuestra seguridad vial. Pero entonces, al no existir una víctima singularizada en la contravención, por ejemplo, de exceso de velocidad, ¿para qué hago el anuncio probatorio? Si el anuncio probatorio que nos exigen las otras contravenciones, artículos del Código Orgánico Integral Penal para contravenciones penales y de género, es para que las partes, es decir, víctima y procesado, sepan de qué se van a defender. Si la Corte nos hace un llamado a establecer
que el agente civil de tránsito, el policía o el vigilante no es un sujeto procesal, al no ser parte, él en este aspecto no debe conocer sobre nuestra prueba, porque también en este caso puede cambiar el criterio, el testimonio de esta persona. En este sentido, materia de tránsito, es sumamente importante saber que después de una boleta de citación que es referencial conforme al artículo 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en este contexto particular, el testimonio es lo único que le da fuerza a esa referencialidad. El testimonio nos va a datar o nos va a establecer que en este caso particular existe, primero, en este caso, una presunta contravención, que el hecho que fue plasmado en escrito en la boleta de citación va a ser por principio de oralidad, artículo 168, numeral sexto y artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal y de la Constitución, el 168, que en una sola audiencia el agente, el policía o el vigilante va a entregar la información plasmada por escrito en una audiencia. ¿Para qué? ¿Por qué creen en este aspecto que el agente, el policía, tiene que venir a declarar en este tipo de procedimientos? Porque en este caso le va a establecer que el procedimiento que tomaron fue el correcto, que efectivamente producto de esta violación a las normas de conducta de tránsito, el agente en su capacidad, en este caso de control del tráfico, emite la boleta. Y sobre esta emisión, sobre este hecho, él le va a explicar al juzgador por qué la emitió, cómo la emitió, cuándo la emitió y sobre todo la forma y el modo de cómo presuntamente se cometió el ilícito contravencional. Es por eso que yo les decía muchas veces este tema de impugnación a las boletas de citación en este caso tiene que tener una cronología y tiene que tener una línea de argumentación, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados de impugnar por impugnar. La licencia caducada, en este caso. Podemos en este caso desvirtuar la caducidad de la licencia. Es sumamente imposible. ¿Por qué? Porque por lapso del tiempo, es una alegación de derecho, la licencia perdió vigencia cuando en este aspecto pasó un lapso determinado. Por favor, usuario Carlos Valverde. No, disculpe que le interrumpa. Entonces quiere decir que si la entidad incumple el término del juez al momento de la audiencia, las pruebas son válidas. A ver, en este aspecto, por ejemplo, no debería haber términos del juez. Si es en una sola audiencia, el juez no tiene por qué alargar una audiencia que dice expedito, una audiencia. No le dice al juez que puede disgregar, que puede separar, que puede hacerle en dos partes. No. El juez con lo que vienen se llama principio dispositivo. Las partes le entregan la documentación, evacúan su prueba y listo. El juez, yo como juez, al momento de escuchar las alegaciones, al momento de valorar la evacuación probatoria y las pruebas que han realizado las partes, yo me formo un criterio. Pero esto es ilegal e ilegítimo en la actualidad. Ilegal porque está violando el procedimiento propio para el trámite expedito. Ilegítimo porque ya existen principios constitucionales y es más, existe jurisprudencia constitucional que dice que el juez no tiene por qué disgregar la audiencia. El espíritu de la audiencia de procedimiento expedito es la celeridad en este aspecto, el principio de celeridad y tutela judicial efectiva. No podemos mantener abierto o tratando de empeorar la situación del presunto contraventor, porque por eso hay la norma clara en este caso. Si a la audiencia que se genera de procedimiento expedito, donde en una sola audiencia se evacúa la prueba y la prueba no está disponible en ese momento, qué pena. El juez con lo que tiene debe resolver. En esta situación, resolviendo su pregunta, en este caso, al momento que el juez
dicta un término para entregar nuevas pruebas, prueba nueva, o que remitan información, eso ya no es válido, porque toda la información se debe ventilar en una sola audiencia. No podemos decir que primero llegue, después yo evacúo. No, todo en esa audiencia ya tiene que estar a disponibilidad. Como las personas que hacen en este aspecto materia civil, ustedes deben de entender que existe dos tipos de prueba: la prueba disponible y la de acceso judicial, servo probatorio, y que no necesito auxilio del juzgador. Mientras que la prueba de acceso judicial, tengo, necesito el acceso necesito la ayuda. Por ejemplo, muy diferente es de que ustedes digan, ¿sabe qué? Necesito las cámaras de grabación y le pido a él, porque justo en la policía judicial, el juez no puede decir para mejor resolver, o el estilo prueba para mejor resolver, como lo hacen en civil, manda a practicar. No, el Doc, juez Doc, no. disculpe que le interrumpa, Doc. Le comento porque son cosas que han pasado, ¿no? En el transcurso del camino. Hay jueces que piden al abogado, representante legal, que consigan los correos de la entidad de tránsito quien sancionó al cliente en este caso, ¿no? ¿Cómo uno, como profesional del derecho, le va a estar consiguiendo los correos a ellos o realizándole su trabajo, porque ese es el trabajo de ellos, e informar a la entidad de tránsito si quieren pedir pruebas, pero ellos quieren que uno les esté consiguiendo los correos y que se los lleve de manera física, o sea, o que cualquier información se la lleve de manera física. Cuando creo que para pedir pruebas, ¿no? Si es que en caso de requerirlas. Es que ahí vamos a tener un problema. El juez jamás puede requerir pruebas. El juez no tiene capacidad oficiosa, porque por eso es que se distingue el juez penal de tránsito, porque el juez penal de tránsito es un juez de garantías penales, si es garante de los procesos penales y procesos de tránsito, debe violando o estoy excediéndome de mis presupuestos legales. Pero ahora, respecto a su pregunta, claro, en este caso, con la reforma, en este sentido, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el tema de que ahora se impugna en el domicilio del presunto contraventor, los jueces lo que dicen siempre es de que se remita la documentación o se le cite a la gente en el organismo PERTE. Mire, yo tengo la boleta de citación. En la boleta de citación que yo les hice ver hace unos días atrás, ahí tienen este aspecto: nombre completo de la gente, número de cédula de la gente, teléfono o dirección electrónica. Que los agentes, policías o vigilantes tengan la mala costumbre de no llenar la documentación completa ya no es problema de ustedes, porque eso es parte de la función de la persona que toma procedimiento. En este aspecto, ellos, por garantía procesal constitucional, artículos 76 y 77, yo tengo que saber la persona que ordena que esté en el procedimiento. ¿Por qué? Por principio de publicidad. Porque muchas veces son policías o los vigilantes y creen que uno no les puede pedir el nombre, no les puede grabar. No, no, no. Yo necesito saber el nombre, es porque yo necesito ver quién está tomando el procedimiento para estas cosas. CTE, remítase a la CTE el usuario tal. Si es agente metropolitano de tránsito, a la entidad o al gobierno autónomo descentralizado. Es Policía Nacional, a la comandancia. Pero tampoco se puede hacer una especie de vía crucis, porque sí me ha pasado, de que el juez le manda a dejar el oficio, si bien es cierto, por algo la corte dijo que ahora se impugna en el domicilio de quién, del presunto contraventor, pero el juez se come todita la sentencia de corte constitucional y le dice, en providencia, el presunto contraventor
prestará las facilidades y se irá a dejar el oficio, si me invento, en Chone, estando yo en Quito. Así nos ponen. Entonces, como se dice vulgarmente, ¿para qué está el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional? Que lastimosamente, y soy muy enfático en no en una, existen jueces que de tránsito saben lo que nosotros sabemos de física cuántica. Sí, lastimosamente tránsito es la última rueda del coche que en este aspecto está olvidada. Por eso es que se mataron haciendo un código orgánico integral penal hace 10 años y hoy en día se están dando cuenta que tránsito ha estado mal puesto. A ver, usuario. Sí, doctor. Bueno, acotando lo que el colega anterior mencionaba, por ejemplo, cuando se impugna una citación, entonces, por ejemplo, del año pasado, entonces los jueces ahí saben oficiar a la CTE para que remita la información para ver fue o no fue notificado. Y si es que no fue notificado, pues obviamente ya estaría prescrito. Y en el caso que así sea notificado, ya declararían extemporánea la impugnación. Es una cosa, doctor. Y otra cosa que yo, bueno, yo he escuchado, a mí no me ha pasado, pero he escuchado de algunos colegas que dicen que cuando impugnan una citación de tránsito, ahora como es en el domicilio del infractor, les piden que justifiquen. Es decir, que yo justifique que mi domicilio, por decir, es en Loja. Entonces, no sé, entiendo que deberían adjuntar, qué sé yo, una planilla, algo, porque a mí no me parece coherente eso, pero hay algunos jueces que he escuchado que incluso les rechazan porque dicen que no han justificado que es su domicilio y que ese juez sería competente. Eso, doctor. Ya, partamos de esto. A ver, como la norma es mutable y en este aspecto el legislador hace una reforma que en el tema de contravenciones de para claro, el legislador dice que el juez competente, es decir, cambiamos la competencia de por territorio a competencia por las personas. Hablamos que eso se eliminó con la ley orgánica de la función judicial cuando se transformó a código orgánico de la función judicial. Pero lo que hace, o sea, esto es lo que normalmente se debería explicar. El juzgador dice, te quito la competencia territorial por la competencia de las personas. Es decir, el juez ya no será competente por territorio, sino va a ser competente por las personas en su domicilio, en este caso. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando el juez en este aspecto tiene esta particularidad, claro, entonces aquí lo que fomenta es los conflictos de competencia negativos. ¿Por qué? Porque lastimosamente un juicio puede ser el acabose para los jueces. Entonces lo que hacen es, no, yo previo a pronunciarme, yo debo verificar que yo soy el juez competente para no recaer en alguna nulidad. Y en este aspecto, ¿cuál es la mejor forma en este caso de que se pueda hacer? O lo que yo hago normalmente. ¿Si han visto dónde ustedes votan? Todos tenemos la papeleta de votación. Muchas de las veces el domicilio de votación me sirve porque se entiende o se presupuesta que efectivamente en este caso yo voto o yo ejerzo mi derecho al voto en el lugar de mi domicilio. Que otras personas, por ejemplo, de una provincia se pasan a la otra y esto son casos análogos. En mis impugnaciones, cuando yo realizo este ejercicio, lo que hago, si bien es un tema de una planilla, puede ser una planilla de servicio básico, puede en este aspecto de votación y en último de los casos, ustedes en este aspecto pueden declarar y establecer que en este sentido su domicilio es en la ciudad de Quito y declaran bajo juramento. El juez, si no quiere hacerles caso, les va a mandar a reconocer firme y rúbrica, como lo hacen cuando es el desconocimiento de domicilio, cuando es el reconocimiento de la acusación particular. Son cosas así.
En este contexto, también hay que entender a juzgadores que efectivamente tienen que verificar si son o no son competentes. No hay el procedimiento debidamente previsto en la norma porque lastimosamente nuestra norma es una norma parche, pero lo que hacen los juzgadores es tratan de fluctuar este tipo de situaciones. Pero ahí viene otro tema. No es que si es que usted no presenta, le inadmiten, eso es un absurdo, porque le están realizando una denegación de justicia. Que sí hay jueces que lo hacen, sí, porque lastimosamente no leen los preceptos jurisprudenciales, no leen la normativa como tal. Y en este aspecto, ese tipo de, en este caso, de evolución de las impugnaciones causal de negligencia manifiesta o error inexcusable. Pero claro, como les digo, para nosotros muchas veces es un poco complejo estar en este tipo de cosas porque en este caso particular es una contravención. Usuario Fernando Ramírez, por favor. Buenas noches, doctor. No sé si me logra escuchar. De todo lo que usted acaba de manifestar, mi pregunta sería, ya si presentamos las impugnaciones y nos rechazan por extemporáneas o para las prescripciones de acción de cobro que yo le preguntaba en la clase anterior y de entrada en auto de sustanciación, se pronuncia que es improcedente y que se niega lo actuado porque el juzgador no debería conocer esto, pese a lo que manifiestan las sentencias. ¿Se puede aplicar un recurso ahí de apelación a eso para tener el acceso a la justicia y que la sala o sea, le dé el conocimiento que está evadiendo el juez o no? A ver, en el tema de contravenciones de tránsito como tal, a excepción de las que tienen una pena privativa de libertad, embriaguez, anteriormente eran llantas lisas, hoy ya la Corte declaró inconstitucional. La respuesta es no. No hay una segunda instancia para contravenciones. Solo las de pena privativa de libertad por la pena privativa es susceptible de conocimiento de apelación ante los jueces de la Corte Provincial de, obviamente, del lugar donde se realiza la impugnación. Pero ahí tienen otro punto. Cuando establecen o les niegan el acceso a la justicia, ¿por qué? Porque ellos dicen que por competencia no se ha justificado el tema del domicilio, un conflicto, perdón, negativo de competencia. Y los conflictos de competencia, sean en delitos, contravenciones, en lo que ustedes quieran, son susceptibles de apelación. Es por eso que muchas veces cuando pasa estos incidentes, en el tema de en el auto de inadmisión, en este caso que saben mandar los juzgadores, uno tiene que pedirles un recurso horizontal, es decir, aclaración o ampliación. Usted me está negando por competencia en este sentido. ¿Para qué? Para que el juez en este aspecto se le obligue a pronunciarse de que él no quiere conocer el competente Ma- por el domicilio. Con eso se justifica conflicto de competencia y sube a la corte. Esa es la única vía. Como les decía, cuando hay este tipo de cosas, la única vía que existe para tratar de verificar la vulneración de derechos es la acción extraordinaria de protección. Pero por el tema de que es una contravención, la mayor cantidad de gente no lo hace. Usuario Jonathan Narváez, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Verá, doctor, yo, provincia de Orellana, y la mayoría de veces trabajo con jueces multicompetentes, como usted lo manifiesta. En este caso, yo tuve una audiencia eh, por el artículo 385, ya que el conductor estaba a 5 grados de alcohol y le correspondía una sanción de 5 días, 3 a 5 días. Ya, en este caso, los señores policías, al momento de la audiencia, lo único se remitieron
a leer el parte policial. Ahí dijeron, más al momento de yo pedirles, porque yo les tuve que pedir que me ayuden con no es la calibración, la homologación. Ya, ellos recién ahí me indicaron, y más me indicaron por el celular, no lo tenían en físico. Y para introducir ese tipo de pruebas tendría que hacerse de otra manera. Ya, en este caso, yo en mi alegato final, sin poder contradecirlas, serían nulas, porque no lo hicieron en su momento procesal oportuno. E incluso ellos no presentaron la certificación, más solo se acataron a presentar la homologación. En este caso, para mi punto de vista, esa prueba es una prueba mutilada, ya que la prueba del alcotest tiene que llevar la homologación y la certificación para que sea prueba válida ante el juez. En este caso, el juez al dar su sentencia, manifiesta que en ese momento saca el papelito del alcotest, cosa que yo nunca lo vi, jamás lo vi en el proceso. Ni se manifestó que no se sacrificará la justicia por meras solemnidades. Y le dio la sanción de un día y lo demás trabajo comunitario. Mi Ya. pregunta aquí es, doctor, ¿cómo es posible que los jueces se basen solo en la homologación, siendo un aparato electrónico que no es 100% correcto o tiene un rango de falla? Esa sería mi Ya, pregunta. perfecto. En el tema de Orellana, a ver, vean, el doctor Pío, eh, eh, o el doctor Carlos Hernández Iglesias. ¿Qué juez era el que le tocó? Sí, correcto, mi doctor. El doctor Pío. Lastimosamente, es como, por ejemplo, cuando quieren ustedes conocer a una persona, ustedes le invitan a un café. Y cuando el típico escenario de la conquista, ¿no? Hombre con mujer, mujer con hombre con hombre, mujer con mujer, ahora ya como todo es válido en este aspecto, pero cuando ustedes quieren conocerle al juzgador, no es que le invitan a un café, leen sus sentencias. Por ende, es por eso que preguntaba quién era, porque hay algunas situaciones que dejan mucho que desear en este caso. ¿Por qué? Primerito, tema de homologación y calibración, son dos cosas distintas. La homologación nos establece que este tipo, marca Drager, digamos es un alcotector 1, 2, 3, 4, se encuentra listo para uso del gobierno autónomo descentralizado del COCA, del TENA, de Orellana, de donde ustedes quieran. Este equipo dice, cumple para su uso, pero como es un dispositivo electrónico, es para que pueda servir. Porque si no, el día de mañana, cada agente vendría con su propio alcotector o alcoholímetro. Pero ¿qué pasa? Y la norma dice, como son dispositivos electrónicos, tienden a descalibrarse, tienden a moverse por su propio uso. Entonces, así como esto es homologado, va a existir un procedimiento, el gobierno central, o el ministerio del ramo, que se puede decir el Ministerio de Transporte, el organismo de transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, dice, estos son los parámetros de calibración y estas son las instituciones que lo pueden calibrar. En este caso, por eso es que se tiene que ver si el dispositivo con el que me tomaron la prueba de alcoholemia es uno de los que está autorizado para el uso en estos procedimientos, homologación. Aparte, si eso es homologado, ha sido calibrado en el término de ley que nos da, que la norma también es clara,
Si es que no ha sido homologado en ese término o en ese tiempo, porque son 6 meses, en este caso ahí tenemos problemas, porque ya no hay la certeza o fidelidad de que el resultado de ese aparato electrónico sea el correcto. Ahora bien, en este sentido, ahorita lo que se debe hacer para una contravención de alcoholemia, primerito establecer si efectivamente fue tomada en base a los presupuestos de la normativa de tránsito. Porque aquí lo que nos dice es que la persona, el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pasión alcohólica, se hará por el alcoholímetro, por prueba en sangre y o en este aspecto la prueba psicosomática. En el caso puntual de que el alcoholímetro fue realizado, tienen que verificar qué lote de boquilla están utilizando. Porque me ha pasado y por ahí ya voy a buscar y les voy a exhibir un video donde se ve que los agentes, los policías, cogen las boquillas que usan para soplar, es el cogen, meten en un balde con alcohol, les lavan y vuelven a ocupar. No es así. Si estamos en este caso nosotros verificando tal vez intoxicación alcohólica, ¿cómo podemos esterilizar con tema de alcohol mismo? O sea, no, no va por ese lado. El tema también de que en una contravención de embriaguez se debe verificar que efectivamente el vehículo estaba en movimiento, conduciendo. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos tipos de infracciones, la que le encuentran conduciendo y hacen parar la marcha, o la segunda, que las personas están tomando en su carro con el vehículo apagado, pero están sentados en el volante. Y la respuesta ahí, eso no es tránsito, porque no había conducción. El vehículo estaba en una velocidad de reposo, velocidad cero en este caso. En este sentido, lo que sí se tiene que ver es de que los agentes acrediten la prueba de alcoholemia en base al procedimiento. Por ejemplo, nosotros aquí yo tengo una disyuntiva bastante grande y es una problemática que se ha conversado con varios administradores de justicia, cuando se establece de que Pepito Pérez es el agente que le detuvo a una persona por conflicto con la ley en cuanto y en tanto a manejo en estado de embriaguez. Pepito Pérez es el autor de la prueba, perdón, del autor de la boleta de citación o del parte. Pero que resulta que otra persona muy diferente es la persona que viene con el alcoholímetro. Cuando van a la audiencia y evacúan la prueba, ¿cómo es esto de que Pepito Pérez, quien solo hizo el parte de accidente de tránsito, venga y defienda una prueba que él no tomó, que está firmada con otra persona? Peor aún, hay algunos jueces que le dan valor probatorio al documento, la prueba de alcoholemia, y no pues a la persona que tomó. Yo debo de acreditar con mi testimonio la realización de la prueba. Ahí hay una disyuntiva porque a mi criterio muy personal, en este caso particular, debería tenerse en cuenta al autor de la prueba de alcoholemia, porque él es la persona que primero está a cargo del dispositivo. Segundo, él es la persona que sabe utilizar el dispositivo. Tercero, esta persona sabe que él hizo una prueba a una determinada persona y la singulariza. Cuando yo no tomo el procedimiento, creo en este aspecto esta situación o este vaivén que no nos permite tener una certeza. Lo malo de contravenciones es que muchas veces, porque creen que es algo sumamente sencillo, creen que pueden hacer o violar normas o el debido proceso. Y no es así. En este caso, por ejemplo, ya en este sentido que vamos a la segunda parte, ¿no? Que nos decía de que, claro, me sentenció, pero me dio trabajo comunitario y tanta situación. Perfecto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma en materia de tránsito? Prevención. Me pregunto, con mandar a la cárcel a varias personas en estado de embriaguez, ¿cumplen su rehabilitación los 5, 15, 30 o 90 días? La respuesta es no. ¿Por qué? El juez tiene que buscar la manera
de que efectivamente la persona en este aspecto no vuelva a incurrir en esto. O sea, garantizar que la prevención sea parte de su rehabilitación. Por ejemplo, hoy en día hay un tema y una disyuntiva bastante grande porque dice, cuando la persona no se quiera practicar la prueba, se entenderá el máximo grado de intoxicación alcohólica. Pero el reglamento dice, las pruebas de alcoholemia serán alcotector, prueba en sangre o prueba psicosomática. Si yo, por creencias, por enfermedad, por cualquier circunstancia, yo le digo al policía, no, yo no quiero soplar. Y yo por tema de sangre tampoco quiero, y yo quiero hacerme la prueba psicosomática que me establece la norma. ¿Me estoy oponiendo a la práctica de pruebas? La respuesta es no. Si no me estoy oponiendo a la práctica de la prueba de alcotector, entiéndase prueba, la forma o mecanismo cómo se extrae el aire aspirado, es decir, para cuantificar una posible intoxicación alcohólica. Si yo no me estoy oponiendo a eso, si le estoy diciendo, hágame la prueba psicosomática, donde yo tengo que verbalizar, tengo que tener prueba de equilibrio, prueba de motricidad, prueba también de verbalización, prueba también de las pupilas, de dilatación de pupilas. Si yo estoy haciéndolo, es justo de que se me imponga el máximo grado, es decir, los 30 días. No. Porque aquí lo que estamos versando es de que cuando yo no permita hacer ninguna de las pruebas, por eso hay criterios divididos aquí en la ciudad de Quito. Algunos jueces, cuando efectivamente se practican la prueba psicosomática y se establece de que hay un probable o una probable intoxicación alcohólica, por ejemplo, el balbuceo, el típico tambaleo en este aspecto, pero yo como juez ¿puedo cuantificar en qué escala está? No. Entonces, si no puedo hacerlo, ¿qué nos dice la normativa constitucional, el artículo 76, numeral 2 y 4? Cuando exista conflicto de dos leyes, se aplicará la más benigna. En este caso, ¿se le impone 30 días o 5 días? 5 días. Pero claro, nosotros tenemos que entender este espíritu de la norma. Tenemos que desglosarlo de esta manera con una sola finalidad, de hacerle entender al juzgador el espíritu de la normativa de tránsito. ¿Por qué? Porque así como el espíritu de la Constitución es una justicia restaurativa, en este aspecto, el tema del espíritu de la ley penal es sancionador. El espíritu de la ley de tránsito es preventiva. Y en este aspecto se tiene que cumplir las normativas bajo los estándares jurisprudenciales, judiciales y sobre todo procedimentales. El tema de la contravención por embriaguez es un tema bastante delicado que todo el tiempo ha existido. En este caso, todo el tiempo, todas las veces ha habido este problema en este contexto. A ver, voy a dar lectura a una pregunta para ir debatiendo. Doctor, buenas noches. Tengo una multa de la Policía Nacional del año 2017, por la cual a fecha ha transcurrido más de 5 años. Se presenta en este caso la prescripción de la acción en la Judicatura de Santo Domingo, en el que el juez corresponde con la negativa de que no puede resolver no puede resolver. Eso se presenta nuevamente, cae en manos de otro juez y el otro juez responde o prácticamente dice que no se puede seguir esta acción o este tipo de procedimiento porque ya ha pasado en el término para pedir la impugnación, pensando que son 3 días, pero se lava las manos prácticamente y en este caso, como la citación fue presentada en la Judicatura de Pedernales y en Pedernales la jueza responde que este caso se tendría que hacer, uno tendría que llevar el proceso en un acto, mejor dicho, la vía administrativa. No, a ver, el tema es el siguiente. La resolución que les mandé y que les puse ayer en el chat, en este caso, permítanme revisarla porque no me la sé de memoria el número, es la resolución del 8 de junio del 2023, la 327 en el suplemento del registro oficial, reglamento prescripción de cobro por infracciones de trans
nos determina la autoridad que la emitió o la autoridad administrativa. Punto. Si al juez en este contexto, en este aspecto, ya se le está poniendo que la norma le permite a él revisar y hacer un control de legalidad para el tema de aplicación de una prescripción, el juez no puede salirse por la tangente y decir que él no es el competente. No, porque nos está manifestando que primero, las cuestiones en materia de tránsito, el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, data de que el juez competente para cuestiones de tránsito como tal, delitos, contravenciones, procedimientos, es el juez de tránsito. Cuando ustedes vean esas aseveraciones que nos establecen, ¿no? De que yo no soy competente, discúlpeme, señor juez, o sea, suena feo, pero mándenle a leer. Lastimosamente, el juez es una persona, es una autoridad, pero con todo el respeto del mundo, no es más ni es menos. Así como él ocupa un cargo que fue emitido bajo ¿en qué? Bajo el apercibimiento de la norma en este aspecto en base a administrar justicia en nombre del pueblo, eso no le hace de que él pueda atropellar el procedimiento, que él en este aspecto cree nuevo tipo de procesos. No. Por ende, muchas veces lo que uno sugiere es en este tipo de cosas, cuando empiezan a lanzar este tipo de autos de inadmisión, de cosas por el estilo, establecerle que por mandato jurisdiccional, en este aspecto, por mandato normativo, en el artículo 229, el juez es el competente para conocer cuestiones de tránsito, competencia por la materia. Si partimos de la competencia por la materia, verificamos y establecemos que con fecha tal existe una resolución para este tipo de procedimientos. Y si la resolución dice que se puede establecer en vía jurisdiccional o en vía administrativa y usted eligió la jurisdiccional, pues el juez, basado en el principio de debida diligencia, debe conocer y debe resolver en este contexto. Que los jueces se estén adornando muchas veces o esta situación se escuden en este tipo de cosas para no conocer casos, ustedes tienen que coger y deben fundamentarles sus, en este caso, sus pedidos de revocatoria, de aclaración. Que está pasando es una especie de denegación de justicia. Y eso es lo que nosotros no podemos darnos o no podemos permitirnos. Como otro punto en este caso, también se tiene que tener en cuenta de que si la norma nos establece procedimientos, deben de cumplirse. Ya la Corte, en la sentencia que les mandé, la segunda, permítanme revisarles exactamente para tener con un número claro. Deben 2 minutos, por favor. Está. Permítame. Perfecto. Es la sentencia 1539-20-EP-24. Les voy nuevamente a inscribir en el chat.
En este caso, esta sentencia, si ustedes la leen en contexto completamente, es un verdadero llamado de atención a los jueces, es un jalón de orejas, diciéndoles hasta cierto punto, señores jueces, ustedes por qué hacen la vida imposible y miserable a las personas que están impugnando contravenciones. Literal, esto es lo que dice esa sentencia. Les dice que revisen y efectivamente no den largas. Tomen conocimiento, aboquen conocimiento. La persona que está realizando el ejercicio de impugnación fue citada. Si es que no hay la garantía o la certeza que fue notificada, perdón, no es citación, notificación, si no fue notificada, gracias. Tiene que inmediatamente el juez, a petición de parte o de oficio, declarar la prescripción. Pero en este caso, efectivamente, nosotros también debemos hacer una mea culpa. Muchas veces nosotros dejamos que nos digan, nos inadmitieron la boleta de impugnación y decimos sí. La respuesta en este caso es no, debemos de coger y debemos empezar a dar pelea como tal. ¿Para qué? Para que efectivamente no pasen este tipo de problemas. ¿Alguna otra duda, por favor, antes de pasar al siguiente tema? Doctor, yo tengo otra pregunta, sería una pregunta aclaratoria. Verá, doctor, en la audiencia que le manifesté, eh, yo igualmente legué el artículo 182 en su párrafo quinto, que bueno, en su parte específica dice que las pruebas para la detección de alcohol constituirán en la verificación del aire aspirado y para la detención de sustancias estupefacientes psicotrópicas en el organismo en una prueba salival. Para el efecto, se utilizarán dispositivos autorizados y homologados por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Yo lo digo esto porque en ese momento la Policía Nacional sacó una homologación expedida por la Policía Nacional misma. ¿Esto es válido o tiene que ser taxativamente por la Agencia Nacional de Tránsito? A ver, ¿qué tipo de resolución me dice? A ver, coménteme un poquito más, amplíeme esta pregunta. No, o sea, la homologación. La homologación, bueno, aquí en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 182, su párrafo quinto, ahí dice que la Agencia Nacional de Tránsito eh, autorizará la homologación de estos dispositivos. ¿Tiene que ser específicamente la agencia o también tiene competencia para homologar esos dispositivos la Policía Nacional? Directamente la agencia, por eso es que cuando ellos autorizan este tipo de homologaciones, dicen, nosotros tenemos la potestad de hacerlo. Y nosotros decimos que tales empresas pueden estar haciéndolo o pueden hacer el servicio que nosotros tenemos como potestad. Aquí hay, es que ese es el problema. Muchas veces las instituciones tratan de realizar por bien hacer, en este caso, procedimientos de los cuales no tienen la facultad. Y ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando viene específicamente el tema de que se saltaron el debido proceso. La policía, igual, los dispositivos en el tema de la homologación, dice, tendrán lugar a tales, autorizarán a tales personas. Pero por eso también dice ese artículo, son competencias exclusivas de la agencia, porque él es la Agencia Nacional de Tránsito, en este aspecto, es el organismo pertinente para el control de procedimientos administrativos y en sí de todo proceso no jurisdiccional en materia de tránsito. Doctor, entonces en este caso la homologación que le entregó la misma Policía Nacional quedaría sin efecto. Claro, porque a ver, en este aspecto, cada año la Agencia Nacional de Tránsito saca resoluciones. Por ejemplo, la 146-DIR-2023 de fecha 10 de agosto. En estas resoluciones que saca la agencia, manda los dispositivos que han sido homologados, dispone las empresas que pueden homologar y se le da un código.
es como que yo quiero homologar algo que yo no puedo. En este caso, lastimosamente sí, tenemos que ir a las resoluciones de la agencia, pero en este caso, en este sentido, vamos a ver que este equipo no tiene una homologación o este número serial que nos está dando la Agencia Nacional de Tránsito. Y con esto, obviamente, el dispositivo como tal, al no estar homologado conforme manda la ley, es un dispositivo obsoleto. Si se lo quiere utilizar como prueba, ustedes deben aplicar lo que les había manifestado el 76 numeral 4 de la Constitución, frutos del árbol envenenado, porque esa prueba estamos recopilándola con violación a la norma, porque la norma nos exige una homologación y ese equipo no está homologado y por ende no puede recopilar el resultado que se necesita. ¿Alguna otra pregunta en este aspecto para poder continuar? Este, Usuario Carlos Betancourt, por favor. doctor, buenas noches. Doctor, en el tema netamente de las impugnaciones de fotorradares, con la última reforma a la ley de tránsito, establece que para que se ubique un radar, pues debe existir señalética vertical, horizontal, se debe haber socializado y todas esas situaciones, además de la calibración y la homologación del dispositivo. Entonces, esta información entiendo yo que le corresponde, o sea, demostrar a la autoridad de tránsito. Y si es que, como usted lo ha indicado, esa información, esas pruebas no están en el momento de la audiencia, pues el juez no podría él admitir que ese dispositivo electrónico ha sido o está bajo todos esos parámetros, que esa información no consta en el expediente, en el proceso. Eso, doctor. Ya, este es un tema igual. ¿Cómo nació este tipo de violaciones a derechos constitucionales por parte de los gobiernos autónomos descentralizados en este aspecto de los famosos velorradares? Esto inició en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque, no, primero, tuvo su génesis en la ciudad de Ambato. Muchas de las personas ya no iban a esa ciudad porque estos velorradares, por cosas tan pequeñitas, sancionaban a la gente una, dos, tres veces y pues obviamente se empezó a afectar el turismo. Pero cuando hicieron un estudio, porque lastimosamente nosotros ponemos, los ecuatorianos, somos buenos para improvisar a veces, ponen un sistema de velorradares, pero se olvidan de las recomendaciones técnicas del fabricante, que dice que efectivamente el velorradar tiene que estar compacto, es decir, el dispositivo medidor y la cámara, porque en este aspecto, cuando pase el vehículo, puede registrar una velocidad, pero la cámara al estar en otro lado puede en este caso o en este aspecto captar otra velocidad diferente, y lo cual estaría falseándose a la verdad en el tema de recopilación de información. Ustedes verían que muchas veces en la costa era más evidente que el velorradar estaba aquí y la cámara estaba a unos 10, 15 pasos. No es así. El fabricante tiene que tener que la velocidad que se registre en el velocímetro sea la misma de la cámara. Otra situación que pasaba, por ejemplo, nos mandan a nosotros una foto de velorradar y que dice que efectivamente el velorradar le ha cogido o le ha captado al vehículo. Y se ve un vehículo en una vía ploma y nada más. Y hay en unas letras pequeñas, dice velocidad 93 kilómetros. ¿Cómo yo garantizo de que ese velorradar en esa foto, esa es una vía de 93 kilómetros? No era una carretera que yo podía ir 100. ¿Dónde está la señalética que me impide ir más allá del límite que ellos me ponen? Estos son argumentos que sirven para darse de baja a las boletas de citación por velocidad, porque en este contexto bastante particular se tiene que efectivamente los velorradares, en este caso, deben cumplir con las fichas y normas del fabricante. Es por eso que empezaron a salir el tema de las acciones de protección y medidas cautelares sobre el tema del funcionamiento. Y es por eso que efectivamente,
por verificarse que no se ha cumplido con un debido proceso, al verificarse que no se encuentran debidamente, no calibrados, debidamente instalados con las fichas técnicas del fabricante, es por eso que se ha ordenado el cese de la captación de información por parte de estos dispositivos. Es decir, se ha eliminado el control por parte de estos dispositivos. Pero también hay que ir desde la arista legal, ¿no? No todo es malo. Esos velorradares muchas veces tienen la función de prevenir. Y cuando nosotros en este aspecto, por cualquier vía que lo hagamos, estamos dejando sin su funcionamiento, en este caso, en los sectores donde ahora ya no funcionan, tiende a subir la tasa de siniestralidad. Todas las normas de tránsito debidamente establecidas, debidamente instauradas, forman parte de un cúmulo de normativas que lo que buscan es que el contrato social en materia de tránsito sea firme, se contenga, que las personas tengan la garantía y la seguridad de al salir a la calle no van a ser arrolladas, atropelladas, que no van a tener percances en la vía. En esta situación, esto es lo que se busca sobre este tema. Eh, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, por favor? Porque esto es lo que yo necesito de ustedes. El usuario Diego Naranjo, por favor. Active su micrófono, por favor. Listo, doctor, ¿sí me escucha? Muy buenas noches, sí, se escucha. Buenas noches con todos. Una consulta que puede servirnos a todos los partícipes, a todos los profesionales del derecho. Cuando una persona tiene más de una infracción, 2, 3, 5, hasta 10 por decir, ¿se puede presentar una sola impugnación por todas estas contravenciones o se debe hacer una por cada una, ¿no? La pregunta esta se debe a que en en una unidad judicial acá en la provincia del Guayas, efectivamente ha presentado una impugnación por un número de contravenciones en diferentes ciudades en una unidad judicial X. Y el señor juez de esta unidad le dio de baja todas las multas, todas de estas contravenciones en una sola audiencia, en una sola resolución, se podría decir, con una sola impugnación que hizo. Esa es mi pregunta, doctor, y por favor a ver si me aclara para tener claro este asunto. Gracias. A ver, en este contexto, primerito, en derecho se deshace tal como se hace. ¿Cómo fue la boleta de citación emitida? De forma individualizada. Una. No existen 2, 3, 4. La respuesta es no. No puede un juez en este aspecto hacer un cúmulo de boletas de citación y en una resolución resolver todas las impugnaciones o todas las prescripciones. No se puede. Eso se llama error inexcusable. ¿Por qué? Porque efectivamente una boleta de citación, el juez juzga un hecho, el hecho del 10 de octubre del 2022 a las 10 de la mañana. Yo no puedo coger y decir, juez, juzgue este hecho, con este hecho, con este hecho, con el de acá. No, eso es una aberración jurídica. Porque si vamos o partimos de esta situación, el hecho del 10 de octubre del 2022 de la boleta 1, 2, 3, 4, al momento de sortearse, genera un número de causa, la causa 2024-1001. Cuando sea un segundo hecho, generará la causa 002. Pero en este caso, ampliarlo, hacerle un cúmulo, una libreta de boletas de citación, no podía el juzgador. En este caso, el juzgador que lo hizo, y efectivamente, si alguien en este aspecto
conoció de esto y pide copias certificadas, tranquilamente es causal para declaratoria de error inexcusable, porque efectivamente no se puede. En este caso, es más, hasta cierto punto se podría pretender que está haciendo un sorteo. En este caso bastante particular, en este contexto, hay un error del sorteo o se está malversando la forma de sortear una causa. En el sorteo, esto ya es procesal puro. El código orgánico nos determina que efectivamente la forma o para que pueda pretenderse el conocimiento del juzgador, es decir, la radicación de competencia, es mediante el sorteo respectivo sobre una pretensión, una. No puedo yo hacer un cúmulo de pretensiones. Y no es la primera vez que escucho esto. No es la primera vez que me lo manifiestan de que juzgadores están haciendo esto. Por ejemplo, en el tema, silencien los micrófonos, por favor. En el tema de protección es lo que ocurría. Por ejemplo, ejemplo claro, el caso de Jorge Gas, que dos personas presentan una, eh, una, una, una acción de protección y en ese número de causa de dos personas le adhieren al ex vicepresidente Jorge Gas. No se puede. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue el cruel destino de lo principal. Si es un hecho, pues es una causa y es una resolución. Que el juez en este aspecto lo que debió hacer es coger y devolver las demás impugnaciones y quedarse con una. O en su defecto, ordenarse que previo proveer lo que en derecho corresponda, se manda a sortear una a cada una. Si es un juez multicompetente y solo él está ahí, pero con números de causa distintos, él puede darse de baja porque es su criterio personal. Yo personalmente no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo de que el juez pueda mandarse por resolución con audiencia. O sea, no, porque el juez analiza y dice no, cuenta tiempos y listo. Pero que el juez en este aspecto de las 10 citaciones en la misma resolución tome 10 citaciones de hechos diferentes y les encajone en una misma resolución, no se puede. Eso es causal de error inexcusable en este caso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, doctor. Se le agradece. Sí, usuario Fernando Ramírez, por favor. Doctor, más que una pregunta, es una duda, ¿no? Yo me he preguntado y tomando en cuenta lo de la primera clase que manifestaba que siempre tenemos que leer lo que va apareciendo desde el primer capítulo, y desde un artículo se va desglosando hacia el otro. La suspensión condicional de la pena nos habla sobre la pena en sí, que no supere los 5 años de la privación de la libertad para aplicar a esta suspensión. En tema de contravenciones de tránsito, ¿es aplicable la suspensión de contravención de la pena a las contravenciones? Le hablo, por ejemplo, por el caso de Quito, que ahorita está pasando, que las personas que se pasan de ciertos límites van presas 2, 3, 5 días. Entonces, esa es mi gran duda y quisiera saber su criterio respecto a eso, porque como tal, lo que nos dice el 630 habla de una pena y tengamos en cuenta que la pena se divide en penas privativas de la libertad y las penas no privativas de libertad y las penas privativas de derecho, perdón, se me fue la última, pero más va a las contravenciones que sí privan de la libertad 15, 30 días. ¿Cabe ahí en ellas la suspensión condicional de la pena o no, doctor? Perfecto. Esta es una excelente pregunta. Primero les puedo avisorar de que tal vez no este año, pero sí en los inicios del siguiente año o a mediados, ya la Corte Constitucional se va a pronunciar sobre el tema de suspensión condicional en materia contravencional. ¿Por qué? Tenemos que verificar el artículo 630 de la suspensión condicional de la pena. Y el 630 taxativamente nos dice lo siguiente. Mm,
A ver, suspensión condicional de la pena. Y nos dice, la suspensión condicional de la pena. La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro del plazo de 72 horas de la decisión oral, siempre que concurran los siguientes requisitos. La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia concluye, sí, en este caso, nos dice que efectivamente tiene que tener algunos requisitos, que en primer lugar, la pena privativa de libertad para el tipo penal no exceda de los 5 años. En los casos de delitos contra la integridad y esta situación, y nos da un detalle que no procede, delitos contra la integridad sexual, reproductiva, esto. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso, ni haya sido beneficiado de una salida alternativa, y que los antecedentes de las personas, del personal del sentenciado, así como la modalidad y la calidad de la conducta, sean indicativos de que no existe una necesidad de la ejecución de la pena. Aquí es el problema bastante grande, porque hasta ahí se entendería que se puede cumplir, porque efectivamente nos habla de una pena privativa de libertad, en una sentencia, que las contravenciones y los delitos lo tienen, pero justo en el inciso, en el penúltimo inciso dice, el juzgador señalará día y hora para una audiencia con la intervención del fiscal. Al momento que este tipo penal nos remite a la actuación fiscal, nos lleva de forma directa al plano del ejercicio de la acción penal. Y quien tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal es fiscalía. Al tener la titularidad estamos frente o estamos en el campo delictual. Por esta situación es que no se puede aplicar la suspensión condicional de la pena, pero por semántica, porque el artículo está mal redactado. Tendría que establecerse de forma directa las infracciones de tránsito o las infracciones penales son susceptibles en este caso. Al rato de que ya me dice las infracciones, ingresa delitos y contravenciones. Como segundo punto, ya después del análisis de los tres numerales, debe decir, en los casos de ejercicio de acción pública, el fiscal intervendrá. En los casos de contravenciones flagrantes que tienen pena privativa de libertad, se tendrá las siguientes reglas. Eso debe existir. ¿Por qué sé que efectivamente se va a tener que tratar? Perdón, porque hay un caso concreto que viene, en este caso, de una contravención de violencia de género, donde dos personas adultas de la tercera edad se pegaron. Y en este caso, la una fue sentenciada, la otra fue absuelta, en este caso, pero en este sentido, por todo lo que ha pasado en este aspecto, mayores adultos, violencia de género, que era una lesión de 3 días, me parecen que eran unos arañazos. La Corte está estableciendo que si en delitos mayores, sin infracciones mucho más graves, se puede suspender en base al indicativo o necesidad de no ejecución de la pena privativa de libertad, ¿por qué no en estas cosas tan pequeñas? Sé que la Corte ya está en análisis de esto, pero no alcanza a salir hasta diciembre. Ese es un tema bastante importante de suspensión. Por ejemplo, el tema de consecución de trabajo comunitario. ¿Por qué los juzgadores no hacen en este aspecto que las personas por ejemplo, los famosos contraventores por embriaguez, cumplan la pena con trabajo comunitario? ¿Por qué no hacen una mixtura? El trabajo comunitario nos dice claramente que no podrá sobrepasar las 260 horas, me parece.
Estamos hablando que no puede pasar más allá de los 10 días. 10 días son 240 horas. 11 días. 10 días con 20 horas. ¿Por qué no procedemos a esto? ¿Por qué únicamente nos basamos a poner una pena de la norma y no verificar el tipo de trabajo, el tipo de alternativas a las penas? Porque una de las penas que tenemos es el trabajo comunitario. Y no es que ¿cómo se llama? Los tipos penales, estafa, robo, hurto, esto, tienen en su estructura el trabajo comunitario. No. Pero generalizadamente o generalmente, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 70 o siguientes por ahí, sí nos instaura el trabajo comunitario. Lo malo es de eso, que muchas veces somos muy legalistas. Y al hacer legalista, o al ser legalistas y aplicar estrictamente lo que dice la norma, no es que estamos creando procedimientos, pero entonces, ¿para qué tenemos un código tan amplio? Se tiene que verificar la esfera de afectación de las personas sobre el tema de una contravención de tránsito, un delito de tránsito. Porque el ámbito de aplicación de la norma en el tema de tránsito es prevención. Ya, fui sentenciado, me equivoqué en este aspecto, pero el Estado también, al sentenciarme, debe garantizar mi rehabilitación. En este caso, por ejemplo, yo no es audiencia de juzgamiento, me traigan de que es papá, de que tiene enfermedades, que es... No, porque eso no le interesó en este aspecto al momento de irse a tomar con un vehículo. Cuando él estaba tomando y manejando, no le interesó sus hijos, no le interesó sus padres, no le interesó su salud. ¿Por qué al juzgador debe interesarle estos antecedentes cuando que cometió la presunta infracción? A él no. Yo por eso, yo jamás uso ese tipo de artificios jurídicos porque me parecen muy bajos y no tengo un asidero sólido. Pero, por ejemplo, una vez tuve un caso de una intoxicación, pero no era por alcohol. Hay un jarabe que se llama Ventoline, que se usa para la tos. Hay personas que son alérgicas a este jarabe. Y cuando uno lo toma, normalmente se le pide que no haga la actividad conducción porque es fuerte, pero las personas que son alérgicas tienden a desvanecerse, tienden a perder la conciencia, tienden a tambalearse, a perder equilibrio y no poder tener una conversación. Similares cosas que las de un estado de embriaguez. Y ahí es cuando uno dice, el ámbito de aplicación de la norma me dice que yo tenga cuidado al momento de conducir y si yo conduzco bajo efectos del alcohol, yo tomé mi decisión. Yo decidí tomarme una cerveza, un vaso de licor, cualquier cosa, pero yo decidí. Pero cuando yo me tomo un jarabe, la respuesta es no, no es punible. Siempre tenemos que buscar, en materia de tránsito, es como una pequeña caja fuerte. Yo eso es lo que digo a mis estudiantes. Es una pequeña caja fuerte que ustedes van escuchando el sonido de esas bisagras que van crack, 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 hasta que un rato solo se abre y ¡pum! ¿Cómo se lo hace? Tratar de ir encajonando cada una de las alegaciones que uno tenga sobre un punto. Si yo voy a atacar el procedimiento de la gente, pues las funciones de un agente, no solo irme al código orgánico y irme a la ley de tránsito, no. Si son vigilantes, pues el estatuto de los vigilantes, el COESCOP, todo. Yo necesito establecer de que cuál fue el incumplimiento, porque cada vez que yo vaya rebatiendo una actuación, obviamente creo una brecha. Yo, como les digo, las contravenciones de tránsito, la gran mayoría se ganan por duda razonable. ¿Por qué? Porque efectivamente el juez no queda convencido del cometimiento de la infracción. No es que se deslinda o se desvirtúa,
Muy pocas veces. Uno lo que busca es siempre, para mi criterio, en contravenciones, porque para eso está el abogado, en este caso, es para conseguir una sentencia de no culpabilidad. Así de simple. En este caso, yo no digo si es tomado, no es tomado, si ha chocado, no le ha chocado, no. Simplemente yo me baso en el estándar de que el Estado como tal tiene la obligación de demostrarme conforme a derecho que se cometió un ilícito. Esto es lo que se llama en materia delictual imputación objetiva. No hay más. En tema contravencional, que el procedimiento fue válido y el procedimiento detonó una contravención. Usuario Fernando Ramírez, por favor. Doctor, yo le escuchaba con anterioridad que mencionaba cuando se revisa algún De, tema de impugnación o de acuerdo a lo que establece el procedimiento expedito para contravención de paz. Si bien es cierto, el procedimiento expedito hace que todas las fases se conlleven en una sola audiencia. Es decir, en la misma audiencia yo puedo realizar mi anuncio de prueba. ¿Por qué en la mayoría de casos los jueces lo toman como regla general al de violencia de género? Al artículo 642, me parece que es, no me recuerdo muy bien el numeral, que nos pide que hasta 3 días antes de la audiencia hagamos el anuncio. ¿Por qué se salta, por qué hacen como regla general esto si un procedimiento expedito es claro, dice todas las fases se concentrarán en una sola, en la misma audiencia? Porque si nosotros como abogados al impugnar no realizamos el anuncio de prueba y nos vamos a audiencia de juicio, nos quedamos sin carga probatoria y por ende es en sí en los diferentes juzgados a nivel nacional. A ver, esta situación se da por una simple circunstancia. A ver, nosotros partimos de que se encuentra establecido en el artículo 641 el procedimiento expedito. Y nos dice y nos data que efectivamente el procedimiento expedito, las contravenciones penales de tránsito e infracciones y otras contra el derecho de las personas usuarias, consumidoras y lara, se sustanciarán o serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia, la o el juzgador competente, la cual se regirá por las reglas generales, macro, de este código. La audiencia, la víctima y el denunciado, si corresponde, podrán llegar a una conciliación. Nos dice generalmente esto, pero ¿cuál es el tema? Por eso yo muchas veces digo, lean, porque la lectura nos hace conocer el espíritu de la norma. Si me habla de temas generales, la forma de desarrollo de estructura de una norma es descriptiva. Si me dice que estas contravenciones, fulana, fulana, fulana y fulana, son susceptibles de expedito y que tienen reglas, en los siguientes artículos me va a tener que dar las reglas específicas. Y ahí viene, 642, contravenciones penales. 643, violencia de género. Y 644, contravenciones de tránsito. Si nosotros leemos en este aspecto, no tenemos ninguna situación de anuncio probatorio, a diferencia de las otras dos. La respuesta es válida. ¿Por qué? Porque en materia de tránsito contravencional no hay una víctima identificable, son infracciones de peligro abstracto. Entonces, ¿yo para qué voy a anunciar si no voy a tener a quien que sepa mi anuncio y de que se defienda? Porque aquí es el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana versus el presunto contraventor, así de simple. Pero lastimosamente, como no leemos, muchas veces los juzgadores cogen y crean procedimientos, porque pedirle en este aspecto esto es crear procedimientos, lo que está prohibido. Y muchas veces yo soy de las personas que normalmente cuando veo o verifico esto, simplemente les copio textualmente el artículo 3 y le digo, señor juez, ¿en qué parte del artículo 644 que habla exclusivamente de las contravenciones de tránsito me exige a mí el anuncio probatorio? Señor juez, usted me está creando un procedimiento que no es el correcto y esto me está dejando en indefensión porque se me están cambiando las reglas claras, debido proceso, por reglas que no existen en ningún código. Doctor,
Pero ahí los jueces dicen, es que es por regla general. A mí me ha pasado mucho y yo me he dado cuenta que más lo hacen los jueces de unidad penal cuando no hay jueces especializados en materia de tránsito. Más estos procedimientos que crean, porque como es claro, es el procedimiento expedito para infracciones de tránsito no dice que anunciemos prueba, pero ellos lo toman y también en los jueces de unidades multicompetentes. Entonces, la única respuesta que le dan es por regla general y es inoficioso e inoportuno y dejan a salvo que la manera de litigar del abogado trata de confundir y que se aplique el artículo 20 y no me acuerdo si es el 16 de buena fe y lealtad procesal, si no se va a oficiar al Consejo de la Judicatura. Suelen pronunciarse de esa manera, doctor. Yo me he topado con varios casos. Ya, el tema es el siguiente. Cuando hablamos de un tema general, el artículo 641 es claro, porque dice, yo tengo tres tipos de contravenciones y me detallo a reglón seguido cada uno. Si hablamos de general, el artículo 641 me debe pedir en ese artículo el anuncio probatorio y tampoco lo hay. Sino que lo malo es que somos muy mecánicos. Por ejemplo, a mí muchas veces en audiencia me gusta debatir estas cosas porque aquí no es de cuestión de poner en letra muerta. Siempre ustedes busquen un porqué y un para qué de las cosas. Porque a mí, yo por ejemplo, yo cuando hago este tipo de clases, lo que les digo es, ¿por qué razón no debe haber anuncio probatorio? No porque la norma no me dice, no, debe haber una función. ¿Por qué? Porque no hay una víctima identificable en tránsito. Entonces, eso es inoficioso. Coger y anunciar para que nadie lea. Mientras que yo cuando anuncio en penal o en violencia, es porque yo le estoy diciendo, señores, esta es mi prueba para que ustedes se defiendan y hagan el ejercicio de contradicción, cosa que no hay en materia de tránsito porque soy mi persona, presunto infractor, versus el Estado. Yo le digo al Estado, usted tiene que demostrarme, yo no demuestro. Yo únicamente de lo que ustedes me digan, yo redarguyo o esgrimo estos argumentos. Y yo con mi prueba presento ¿qué? No argumentos, presento otra, en este caso, arista de los hechos que pasaron. Es por eso que siempre digo, siempre hay esta contrastación de teorías en tránsito, porque la gente dice que sí está, que no estaba puesto el cinturón y yo digo que sí. Que el señor se pasó la luz roja y yo digo que no. Siempre va a haber este tipo de cosas, pero aquí en este contexto se puede establecer, en este caso particular, de que en este sentido tiene que haber una función específica. Tiene que haber un porqué de las cosas. Materia de tránsito tiene varios vacíos legales. Uno de los vacíos más importantes, por ejemplo, el tema contravencional, es de que efectivamente, cuando yo causo una lesión a una persona menor a 3 días, en materia penal es una contravención. En materia de género es una contravención. En este caso, qué sé yo voy con mi auto y le topo a una persona. Le hago un arañón en su pierna, en su brazo, producto del accidente. Menor a 3 días. ¿Y qué es? Porque a mí yo voy a querer que así sea un raspón o se me haya roto ¿cómo se llama? La uña, se me haya rasgado la piel o algo. Es una lesión. ¿Y cómo procede en materia de tránsito? No existe. No hay procedimiento. Debería existir la contravención por lesiones. No lo hay. Y ahí es por eso que ahí se lleva un segundo punto o es un segundo error, ¿no? Porque, por ejemplo, cogen los agentes, normalmente, ¿por qué digo de uñas? Porque eso pasa. Se cogen, se caen y se tuercen las uñas, se sacan la uña, se cortan el dedo. Son lesiones muy pequeñas, escoriaciones. El agente, como ve 2 gotas de sangre, le priva de la libertad y lo lleva. Que resulta que después el médico legal viene y dice es menor a 3 días. ¿Cómo le pongo al juez? En este caso, un proceso que es atípico. ¿Dónde está en la norma que la persona que cause un accidente de tránsito con lesiones menores a 3 días será sancionado con tanto? No hay. Y así hay problemas todos los días. Pero Doctor,
Dígame. También una gran duda que yo he tenido desde que fui estudiante de derecho y a la misma vez ahora que soy abogado en libre ejercicio, y es algo que no he tenido a quien preguntarle, y valga la redundancia, soy un especialista en tránsito. ¿Por qué a las audiencias de impugnaciones van los agentes de policía o los agentes de tránsito que no son abogados, no conocen del derecho y prácticamente la prueba de ellos es, aquí está la boleta, señor juez, y en mi celular tengo grabado el video que el señor cometió de la infracción que haya sido? Y todos sabemos que en derecho la obtención de la prueba se debe hacer conforme a derecho, tiene un procedimiento para poder hacer eso. Y se opone al juzgador, el juzgador se le colina, se le pone de frente y no dice ni principio de contradicción ni principio de publicidad. Y cuando uno como abogado, conocedor del derecho, se le dice al juez, señor juez, el agente de tránsito no ha puesto el principio de contradicción, no ha hecho principio de publicidad. El juez se enoja y le dice, abogado, litigue con buena fe procesal, hechos evidentes, hechos notorios. Y, y resulta que le terminan dando la razón a la gente, pero esa prueba está viciada, o sea, no es una prueba legal. Y es la pregunta, ¿por qué no va? Si se supone que todas las entidades públicas tienen un procurador síndico, ¿no debería ser este quien vaya a sustentar la infracción que sancionó el agente y el agente solo vaya como un testigo presencial de aquella sanción que él realizó? Esa es la gran pregunta que yo me he llevado, o sea, ¿por qué son ellos quienes lo hacen? Ya, perfecto. A ver, partamos de un hecho. Si nosotros le hiciéramos intervenir al agente, al policía o al vigilante con un abogado, le estaríamos dando la calidad de sujeto procesal que la Corte hace un año atrás, año y medio, desechó completamente, porque había esa posibilidad. A veces eh, veía casos donde el agente venía con el abogado de la municipalidad y le dejaban intervenir, le dejaban hablar, o sea, atrocidades jurídicas. Pero también debemos entender algo. El artículo 644 en expedito en materia de tránsito dice, se presentarán todas las pruebas. Y en este caso tenemos que verificar obtención probatoria, es decir, que la prueba no sea recogida o recopilada por un ilícito o de forma ilícita para que no tenga validez probatoria. Pero ahí sí yo soy muy frontal. Hay un artículo como es el 471 y dice registros relacionados con un hecho constitutivo de infracción. Y dice, no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video, fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de infracción. El agente al momento de ver que está sin cinturón es una infracción. Él puede venir con su teléfono y listo. Que claro, echa la ley, echa la trampa, claro que sí. Cuando vienen y me dicen a mí en el teléfono está, entonces preste el teléfono y metamos el proceso. Porque el juez no va a tener y decir, yo tengo que ver el modelo del teléfono ahí y sacar la estructura, ¿no? En la galería, tal fecha, tal hora, está. Que muchas veces eso yo les hago a los agentes y se molestan. Le digo, no, es que aquí no vamos a inventarnos el agua tibia. Usted puede grabar lo que usted quiera, pero lastimosamente usted tiene que venir con sus pruebas en sus manos. Si su teléfono es la prueba, pues él le tiene que dejar al juez, porque el juez cuando reduzca la sentencia escrito va a acumular todas las pruebas y va a decir afoja 1, afoja 2. Ahí es cuando uno les puede quitar el arma de la prueba. Pero en este caso, cuando ellos filman, cuando es legal, porque efectivamente vivimos en una era tecnológica donde se instaura este tipo de procedimientos, este tipo de normativa que nos dice, pueden hacerse, pero por esto, porque estamos registrando un ilícito. Es en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa el otro lado de la gente? Están en sus procedimientos y viene el presunto contraventor y les filma y les sube a redes sociales y saben decir, no se puede hacer. No, sí se lo puede hacer, pero siempre y cuando se garantice, en este caso, de que no exista una malversación y que no se dañe el buen nombre. Si, por ejemplo, se publica un video donde efectivamente se ve
que hay corrupción, si se publica un video donde efectivamente se ve que en este caso hay un mal procedimiento, obvio, yo también estoy recopilando una infracción. ¿Por qué? Porque la gente que le toma mal un procedimiento y le pone la boleta de citación a conocimiento del juez para tratarle de inducir un engaño, se llama fraude procesal. ¿Es una infracción el fraude? Correcto. Yo por esa línea siempre me voy. Pero, por ejemplo, aquí lo que debemos hacer es, así sea un procedimiento muy informal el expedito, porque lo es informal. Lo que dicen, una sola audiencia, metan todo, hagan, muevan todo, y si salió bien, salió bien. Eso es lo que quiere decir el expedito. Pero, así sea un procedimiento informal, se tienen que establecer y se tienen que tomar las reglas claras que establece penal. Y en el Código Orgánico sí, nos habla de cómo debemos introducir la prueba, qué no es prueba, cosas por el estilo. Por ejemplo, hay un tema aquí ya. En Quito, en Rumiñahui, en playas, en Manta, he visto que desde que ya se pronunció la corte como un sujeto procesal que no lo es el agente, el policía y el vigilante, el juez cuando instala la audiencia toma lista de los comparecientes, policía y vigilante salga de la sala de audiencias, lo llamaré una vez que inicie la teoría del caso. ¿Por qué? Para no contaminarse. Porque si yo soy la defensa y yo digo que no se cometió la infracción y el agente está ahí, se está contaminando porque él no es más que un testigo. Es una persona que va a venir a afrontar o va a respaldar su procedimiento. Eso es lo lógico que deben hacer. Pero hay veces que he escuchado hasta y que he visto que le traen hasta al abogado del GAT municipal para que venga y hable en vez del policía, de no, no, son atrocidades. Usuario Ariana Torres, por favor. Buenas noches, doctor, compañeros. Yo tengo una duda. ¿Se puede usar las resoluciones emitidas por la CTE de las terminaciones de convenios con los GAT para impugnar las infracciones de tránsito por fotorradar antes de que haya sido antes de la fecha de la terminación de convenio? ¿Sirve esto como prueba para decirle, mire, señor juez, estos radares son ilegales? Por tal motivo se resuelve que se termina el convenio con los GAT municipales tipo B. A ver, quiero entenderle un poquito mejor. O sea, tengo claro el tema de la determinación unilateral de funcionamiento de los radares, pero entiendo determinación unilateral para darse de baja a infracciones que fueron captadas por ese mismo radar, pero en fechas pasadas, Correcto, ¿correcto? doctor. A ver, aquí viene el principio de irretroactividad de la norma. Toda la norma es para lo posterior. Una resolución que termina unilateralmente se lo da para el futuro. Entendamos de que estas situaciones fueron otorgadas por mediante o por acto administrativo y que gozan de la presunción de legalidad y de legitimidad. En este contexto, a la fecha que estaban vigentes los radares, las contravenciones fueron captadas de manera lícita. Que ahorita existe una resolución que diga ya no sirven, pero de aquí en adelante no puedo basarme al pasado. Es decir, yo me estaría beneficiando de mi propio dolo. Jurídicamente eso no se puede. Pero ahora bien, como echa la ley, echa la trampa, se dice. Si bien es cierto en la actualidad, esos sistemas ya no sirven para captar contravenciones por velocidad. Y a ustedes si leen la resolución de declaratoria de terminación unilateral del contrato, en uno de los considerandos van a encontrar la llave que dice, se ha verificado que no se ha respetado las especificaciones del fabricante. No se ha respetado el manejo del tema del equipo operativo. No se ha respetado la calibración en un sistema base internacional. O sea, eso nos dicen las terminaciones. Ese argumento
les sirve para darse de baja contravenciones pasadas. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo de que porque una autoridad dijo que esto ya no sirve, no va a servir en el pasado. Pero tengo documentado que dicen que ese equipo hoy, ayer, anteayer, tiene estos defectos. Al tener estos defectos, no constituyen prueba plena. Ese es el argumento que se utiliza. Como digo, echa la ley, echa la trampa, pero sí, tenemos que Doctor, leerla. discúlpeme, otra pregunta bueno, una duda que también tengo. Resulta que yo he hecho varias impugnaciones de tránsito y cuando los jueces abocan conocimiento, le piden a la entidad de tránsito que le dé las pruebas de que ha sido notificada, que la boleta de citación y tantas cosas. Pero los jueces, unos dan término de 3 días, 5 días, pero otros jueces no dan términos para esto. Entonces, los jueces que no dan términos, la entidad de tránsito puede demorarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ellos no dan respuesta a la impugnación. Entonces, según su criterio, ¿esto es correcto? ¿Los jueces deberían dar términos? Y usted, como conocedor de las leyes y las normas, ¿qué me respondería a esto? A ver, partamos de un hecho. El juez lo que está buscando cuando en este aspecto aboca conocimiento, en este sentido de la boleta de citación impugnada, es establecer si va por vía impugnación o vía prescripción. Por eso dice, previo a proveer lo que en derecho corresponda, certifíquese la fecha de notificación de la boleta. Eso es lo que hace. Hice oficio. Claro, en este aspecto, haciendo o entendiendo de que el juez no quiere desgastarse innecesariamente con una audiencia cuando esto puede ser que no hay notificación y la resolución de la corte es clara. El juez en mero trámite puede dar de baja la impugnación sin necesidad de llamar a audiencia, porque la prescripción es eso, es una alegación de mero derecho, o sea, no admite prueba en contrario la prescripción. No puede decir es que no está prescrito porque el día tal no es el día tal, no. Aquí pasó un lapso de tiempo, se acabó. ¿Que las circunstancias fueron diferentes? Sí. Pero el juez normalmente de lo que tendría que hacer es sí, dar un término perentorio. Porque si se deja abierto, es decir, ofíciese y Dios sabe cuándo regrese la contestación, lo que hace es vulnerar la resolución de la Corte Constitucional, que deja abierto este procedimiento largo tiempo y tortuoso. Pero, por ejemplo, aquí también tenemos que tener en cuenta algo. Cuando el juez conoce la impugnación, ustedes, o sea, el trámite específico, ustedes van a la sala de sorteos, dejan su impugnación y le dicen, sale un sorteo y dice juez Pepito Pérez, secretario Pepita Pérez, causa número 1, 2, 3, 4 y listo. Después de eso, ¿qué viene? Viene una razón de 3 líneas donde dice el secretario o actuario de la judicatura. Siento por tal que en esta fecha se recibe de la sala de sorteos la impugnación. Muchos de los jueces cometen un grave error. Normalmente lo que tienen que hacer es abocar conocimiento, es decir, aboco conocimiento de esta causa en mi calidad de juez actuante, en este caso, y dispongo lo siguiente. Eso él tiene que hacer, o todo juez tiene que hacerlo, porque están sometiendo una causa a su conocimiento. Pero he visto en muchas ocasiones, y esto se llama procesal puro, que jueces después de la razón ponen, previo proveer lo que en derecho corresponda, remítase al gobierno autónomo descentralizado la certificación. Es decir, el juez no está conociendo todavía la causa. Él está saneándola. ¿Qué pasa si en este aspecto que él no abocó conocimiento y le pide ¿cómo se llama? Al gobierno autónomo descentralizado la certificación de notificación. La norma nos dice en el 417 del Código Orgánico Integral Penal que el GAT municipal, el ente, tiene 90 días para notificar. Si después de 90 días no fue notificado, en este caso, en este caso estaría prescrito la acción, ¿no es cierto? Estamos claros hasta ahí. La acción, en este caso, la prescripción de la acción penal, porque no se ha notificado y yo no me he podido defender de algo que no conozco.
Si vamos en esa línea, desde que se le emitió la boleta de citación hasta que conoce el juez, pese a que hay un requerimiento jurisdiccional y no le remiten o no le envían la notificación, se cumple también la prescripción de la acción penal. Eso es un juego de palabras ya, o sea, hay que irlo haciendo y fundamentándolo en el sentido de que la norma me da 90 días para que yo sea notificado. Y aún así, teniendo en cuenta, juez, que yo le puse mi contravención y usted no aboca conocimiento y dentro de este espacio han pasado también 90 días y no me han notificado por vía judicial, está prescrito. Y es así, porque ese es el criterio que tiene la Corte en el considerando, creo que es 15 si no me equivoco, pero eso se tiene que verificar. Yo lo haría así, es más, lo hago así de vez en cuando, y no es que les induzco engaño al juzgador, no, simplemente aplico la norma de forma directa. Si la corte me dice que esto es lo que busca, pues el juez debe tratar en este caso de cumplir los criterios de la corte, la norma los criterios jurisprudenciales, porque para eso se dictan, para que el juez vuelva a tomar el camino que debió tomar desde un inicio. Usuario Vinicio Herrera, por favor. Doctor, buenas noches. Quisiera que por favor me ayude con una consulta. Es el caso que esta persona ha sido detenida, bueno, su vehículo por el artículo 386, párrafo tercero, inciso 1, por transporte ilegal. Lo que quisiéramos y pretenderíamos demostrar dentro de la audiencia es que él lo realizó vía plataformas tecnológicas, InDrive, acercándonos a lo que es la sentencia 106-20 de la Corte Constitucional. Al presentar la materialización de la aplicación directamente, ¿esto podría ser presentado directamente como prueba o se necesitaría directamente el elemento digital, el elemento del cual fue extraída esta materialización? ¿O podríamos probar este tema de que él estaba realizando el servicio solo mediante la materialización y el testimonio de esta persona? En este caso, la materialización como tal, sea del dispositivo fijo o dispositivo móvil, ya nos data que hay una información en la red y que el notario público da fe de la existencia del documento. Segundo, con el testimonio, obviamente, usted va a dar más fuerza al criterio o al alegato que usted está mencionando. En este contexto, si usted quiere, en este caso, verificar el tema de que se estaba haciendo uso de la aplicación InDrive, se puede hacer con eso y con una situación más. Yo alguna vez que me llamaron a la Asamblea Nacional, conversábamos en las mesas de trabajo, y yo les decía, a ver, una persona tiene que tener para una actividad objeto lícito y causa lícita. Si en la actualidad InDrive, Uber, las plataformas digitales, ellos ya le emiten factura, ¿correcto? Yo no puedo tributar o no puedo en este aspecto generar actividad económica de un ilícito. Es como que yo le dé factura del transporte de sustancias estupefacientes. No puedo. Pero ellos lograron regularizar en este caso el tema de impuestos a la plataforma InDrive y a la plataforma Uber. Cuando yo tengo esto de que pueden generar tributos, estamos teniendo objeto y causa lícita. Solo con la facturación o solo con el tema del procesamiento de pago, tranquilamente se está estableciendo que la empresa Uber o la empresa Cabify o la empresa InDrive realizaron esta actividad de transporte, más el digitalizado y más el testimonio, completamente es creíble en este caso. Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo, muy amable. No se preocupe. En este caso, bueno, siendo ya las 20 horas y entiendo que también hay un partido y que les veo en este caso, por hoy la vamos a dejar aquí para que ustedes puedan tranquilamente retirarse, ya no nos vamos a volver a conectar. Ahora les consulto solo un minutito nada más. Tengo una clase pendiente con ustedes. La quiero hacer un poco más práctica. Lo único que les quiero pedir es de que veamos un espacio donde la mayoría pueda tener conexión a luz. ¿Por qué? Porque voy a pasar videos.
voy a pasar en la clase mía que tengo reservado por lo que ayer no pude por el tema de corte nacional. eh, Quiero que analicen accidentes reales. Quiero que vean lo que pasa en las calles, lo que uno enfrenta a diario, casos así, e ir viendo el criterio de ustedes. Tengo un público hoy es bajo de 25 en los primeros que ustedes interactúen, porque esto no lo ven en las universidades, no lo ven en esto. Soy una de las pocas personas que traigo mi material y los exhibo a ustedes para que ustedes analicen conmigo. Por ejemplo, un choque perpendicular. En este caso, perpendicular quiere decir que es un choque tipo T. En este caso, choque angular, choque en ángulos, choque frontal de frente, para que ustedes vayan viendo vestigios y sepan cómo defender esto. En este contexto, la próxima semana podríamos hacerlo, pero sí me gustaría, y con la empresa de capacitación, por favor, que se comuniquen por interno para coordinar esta última clase y tengan en este caso el... Doctor, una pregunta. ¿Cómo hago para unirme al grupo de WhatsApp? Porque ayer decían algo en grupo, pero yo no sé cómo unirme. Ya el administrador ya se va a poner en contacto porque eso ya es de la empresa de capacitaciones. Hay un grupo, los compañeros que puedan unirle a la compañera, se les agradecería infinitamente. Eso sería básicamente. Conversen internamente con su grupo y me hacen saber y yo organizo esto para que podamos interactuar. Por mi parte, les agradezco mucho la atención el día de hoy. De la misma forma, cualquier cosa, estoy a las órdenes en este aspecto para cualquier eventualidad. Aquí ya les dejan en el chat el número de contacto con la empresa para que ustedes estén así. Cualquier cosa, a las órdenes y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Una buena noche. Muchas gracias, doctor.